Que Dios te bendiga grandemente y que la gracia de Dios Todopoderoso te, te dé la seguridad para continuar siguiendo en este camino que llamamos el camino con Dios. Dios camina con nosotros, nuestra vida cristiana y nuestra relación que tenemos con Él, y todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Él. El año 2025 quedó atrás, pero el Dios que tenemos no se basa al tiempo o al cronos o a esa cajita que nosotros llamamos tiempo. Aunque nosotros somos limitados y con caducidad aquí en la tierra, pero en los cielos nuestra alma es eterna. Tuvo un origen antes de la fundación del mundo, tuvo un propósito y tiene un legado que deja para las futuras generaciones que se quedan acá en lo terrenal. Pero nuestra alma va a ir a la eternidad. Esa es la que está ahorita en peligro, o la que está ahorita con Dios y ya no hay peligro, pero siempre tenemos que cuidar eso que llamamos alma, que es todo tu ser, tu mente, tu corazón, tu alma, todo está ahí, las emociones, todo. Eso es lo que hoy en día es la batalla de hace más de casi 6.000 años que tiene el ser humano de haber sido creado en el huerto del Edén. Es lo que sabemos hoy día y conocemos porque Dios inspiró a hombres a escribir la Biblia en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa, con 40 personas totalmente distintos, en diferentes etapas: reyes, príncipes, pastores, pescadores, esclavos, presos. ¿Qué más? 40 personas que, sin conocerse, de diferente época, de diferente nación, diferentes circunstancias, sencillamente tuvo que ser Dios, porque la Biblia se concuerda y se hace una figura, y la figura de Jesucristo. Desde el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Jesucristo. Ahora, en este nuevo año, ya que hemos visto claramente que Dios es el mismo y que está de nuestra parte, quizás nuestras fuerzas están motivadas a que este año es nuestro año. Lo que no logramos el año pasado, este año lo vamos a lograr. Y está bien la actitud, está bien el entusiasmo. Pero déjame decirte, te traigo este mensaje para recordarte, para que sepas, así. Y también para recordarme, claro que sí, en mi vida, ¿no? Recuerda, papá nunca te dejará solo. Te voy a contar una historia. El 7 de diciembre de 1988, un terremoto en Armenia, al norte de África, donde murieron aproximadamente, escucha bien, 25.000 personas. Cuenta que un padre siempre cada mañana se despedía de su hijo, dándole un abrazo y le decía: pase lo que pase, recuerda que papá nunca te dejará solo. Cada mañana cuando lo dejaba en la escuela, este padre repetía: hijo, mañana, cada mañana. Le daba su abrazo y le decía: hijo, pase lo que pase, papá nunca te dejará. Nunca te va a dejar solo. Mira, este terremoto que pasó en Armenia, aproximadamente como a las 10 de la mañana, a 11 de la mañana, pasó el terremoto. El papá estaba en su trabajo y había dejado a su hijo en su colegio, instituto, como lo quieras llamar. Y sencillamente el papá salió de su trabajo corriendo y el terremoto devastó este país, quedó en ruinas. Corrió todo lo que pudo el padre, y cuando llegó solo vio escombros. Y vio a bomberos, policías, enfermeros ahí rodeando lo más vulnerable, que era la escuela, un colegio de niños, ¿no? Mira, y él en su mente decía dónde. Trataba de ubicar la escuela de su hijo, ¿no? Tantos escombros. Un policía le dice: quieto,
usted no puede pasar. Y él repetía, ¿no? Yo todas las mañanas, cuando lo traigo a mi hijo a la escuela, le doy un abrazo y le digo, pase lo que pase, papá nunca te dejará. El policía sencillamente vio con tanta actitud de que este hombre quería hacer todo lo posible para encontrar a su hijo, no le impidió que él pase. Así que él identificó los escombros de la escuela y empezó a... No tenía nada de protección. Recuerda que él estaba en su trabajo y salió corriendo. Y identificó la escuela y empezó a sacar los escombros con sus manos. Pasó 1 hora y siguió sacando. Pasó 4 horas y siguió sacando. Pasó 5 horas y siguió sacando. Ya al cabo de 20 horas ya cansado, estrenado, seguía sacando y decía en su cabeza, pase lo que pase, papá nunca te va a dejar. Y seguía sacando 25 horas y seguía sacando. A cabo de 30 horas ya había pasado más de un día entero. Y el papá seguía sacando los escombros, porque el papá sabía que iba a encontrar a su hijo, porque había dado una promesa, pase lo que pase, papá nunca te dejará solo. Eso lo que él le decía todas las mañanas antes de que pase este terremoto. Un policía a la hora 30 de que él lo ve sangrando, le dice, usted ya no puede estar aquí, está muy lastimado. Recuerda que él no tenía nada de protección en sus manos y que estaba sangrando en las manos. Y en su mención él decía, todas las mañanas abrazo a mi hijo y le digo, pase lo que pase, papá nunca te dejará solo. El policía sencillamente se volvió a ir y él siguió sacando los escombros. En la hora 35, el papá, sacando los escombros, escuchó una voz de los escombros, dentro de los escombros. Mira esta voz que decía, tranquilos, yo sé que mi papá vendrá a rescatarme. Papá le dijo al hijo, mira, el papá escuchó, tranquilos, papá vendrá a rescatarnos. Y el papá al escuchar de los escombros esto, porque identificó la voz de su hijo, el papá le dijo en los escombros, papá está aquí, ahorita te saco, hijo mío, ahorita te saco. Y siguió sacando los escombros, siguió removiendo los escombros, y cuando llegó donde estaba su hijo, estaba con vida, estaban 14 niños junto a él, en forma de bola, estaban agrupados ahí, en medio de los escombros, ¿no? Un milagro había pasado. Pero el hijo estaba ahí diciendo, yo sabía que me ibas a venir a buscar. El padre lo abrazó. El niño le dijo a todos, yo sabía que el papá nos iba a rescatar. Mira, en Hebreos capítulo 11, del 1 al 2, dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Déjame decirte que, en resumen, ¿qué es la fe? La fe sencillamente no solamente es creer en Dios, es confiar en Dios. Es que tu vida sepa claramente que Él es el que hace las cosas a favor tuya. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. El Hijo se agarró de la promesa del Padre. Tantas mañanas escucharlo, abrazarlo, y ahora en los momentos donde tenía que él agarrarse de algo, se agarró de la promesa y vio claramente de cómo el Padre lo rescató. Y no solamente lo rescató a él, sino a 14 niños más.
Así que abraza tu fe. La fe es Jesucristo. Recuerda, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la confianza de la dependencia que tenemos de nosotros hacia Él, hacia Dios, hacia Jesucristo. Cuando cruzamos el puente de lo natural a lo sobrenatural, ¿cómo lo pasamos? En ese abismo que hay un gran problema. A veces hay circunstancias que decimos, wow, esto está perdido. Si el papá hubiera pensado de esta forma, sencillamente, esto está perdido. Esperaré los resultados. No. El papá había prometido algo y lo tenía que cumplir, pase lo que pase. El papá ensangrentado sacó a su hijo de los escombros y a 14 niños más. Porque esa es la fe. Te conduce de lo natural a lo sobrenatural. Y eso sobrenatural se llama Jesucristo. Es la dependencia total de tu vida. De lo que pase, Jesús siempre estará contigo. Sencillamente es increíble ver cómo este hijo se abrazó de la fe del Padre. Mira, Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si un papá humano hizo esto, mira esta promesa. Esta promesa lo hizo nada más ni nada menos Jesucristo. Antes de subir a los cielos y decir a los apóstoles o los discípulos o a las 500 personas que estaban ahí, que esperen la promesa del Espíritu Santo, y le dijo, yo voy a estar con ustedes, tranquilo. Pero ahora la gran diferencia es que está aquí dentro de nuestro ser. Este padre sacó los escombros, quizás de la maldad o del derrumbe emocional o espiritual que puedan tener las personas. Este hijo se afianzó, se abrazó de la promesa y pudo no solamente ser rescatado él, sino también ser rescatado otros 14 niños, y dando esperanza y confianza a otras familias seguramente. Cuando este padre sencillamente empieza a buscar lo que nosotros creemos que está sencillamente, no hay nada que hacer aquí, es un caso perdido. Sencillamente es cuando el obrar de Dios es increíble. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la traducción original, en el hebreo, dice, cuando ya lo traducimos originalmente, Jehová no faltará. No faltará. Jehová no me faltará. Yahvé no me faltará. Dios no me faltará. Porque luego tú empiezas a leer verso tras verso y te vas a dar cuenta que hay dificultades. Y cuando David escribe este salmo, lo hace basado a la experiencia, porque él era pastor y sabía los peligros que tenía no solamente las ovejas, sino él. Enfrentarte a lobos, a osos, a leones, peligros de barranco, buscar pastos frescos. Pero el pastor siempre estaba ahí, mirando, observando todo. En cualquier clima que esté, estaba ahí. Por eso es la versión original del hebreo. Dice, Dios nunca faltará. No es que Jehová es mi pastor y nada me faltará, no. Jehová nunca faltará. Dios no faltará, no estará, no se exime Él de cada circunstancia que pase en nuestro alrededor. Va a haber un terremoto de emociones, sucesos que sucedan en nuestra vida continua, como sucedió en el 2025, seguramente que sí. Pero cada cosa que viene, se viene con la promesa de que Dios estará ahí. Si este Padre terrenal, a pesar de lo limitado que tenía, se afianzó a la promesa que le estaba dando a su hijo, y su hijo se afianzó a la promesa que estaba recibiendo de su padre, benefició y bendijo a otras familias.
No solamente el padre promete las cosas, sino el hijo tiene que agarrar esa promesa, porque Dios es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice, Él lo hace. Él lo que promete, lo va a cumplir. Si ha prometido que va a estar contigo, va a estar contigo. Los 365 días de este año va a estar contigo. Va a seguir luchando contigo, amigo, amiga, hermano en Cristo. Sigue para adelante. Hermana, sigue para adelante. Este año es un año de trabajo para el Señor. Dios proveerá lo que tenga que proveer. No solamente los recursos materiales, sino también los recursos espirituales que necesitamos. Las puertas que necesitamos tocar para que se puedan abrir. Anímate a seguir adelante. Porque la vida cristiana no se basa en exhibir los momentos absurdos o peligrosos que tengamos, no. Ahora mire, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. ¿Te recuerdas un suceso de estos? En la Biblia habla de los amigos de Daniel. ¿Te das cuenta? Vas a tener dificultad, pero Dios siempre estará allá, ahí, contigo, en cualquier lugar que estés. Anímate, sigue para adelante, sigue con los proyectos de Dios. Si puertas se cerraron, otras puertas se van a abrir. Dios está contigo, diciéndote, hijo, estoy aquí, tranquilo, ahorita te saco. Tranquilo, ahorita te saco. Tranquilo, yo estoy aquí. Tranquilo. Jesús en el Evangelio de San Juan, o en Juan 16:33 dice, mira, estas cosas os he hablado porque en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo Jesús que no va a haber dificultad, está diciendo que sí, pero yo voy a estar con ustedes y he vencido. ¿Qué es lo que vence al mundo? Es nuestra fe, lo que dice Juan en 1 Juan. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Es nuestra fe. Nuestra fe, recuerda, es la confianza que tenemos en Dios. Nuestra confianza y nuestra vida depende de Dios, sencillamente. No de nuestra fuerza. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, sencillamente vamos a fallar. Vamos a claudicar. Si este padre de familia hubiera desanimado ver todo en escombros, sencillamente no hubiera logrado rescatar a su hijo. Vea lo que veas en este año. Suceda lo que suceda, sigue para adelante. A la final de cuentas, si Dios está con nosotros, la victoria está asegurada. Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Si te hablo algo de historia, de cómo afrontaron estos peligros latentes la iglesia primitiva o la vida de cada apóstol, excluyendo a Judas que sí se ahorcó y no se arrepintió, te vas a dar cuenta que todos estuvieron en peligro. Pero Juan, el apóstol Juan, vivió y murió siendo anciano. Eso no excluye que él estaba en peligro. En Éfeso lo aventaron a una olla hirviendo. No murió. Y salió de la olla hirviendo. Y cuando salió de la olla hirviendo, salió predicando del amor de Dios. Sus verdugos se quedaron ahí. Y después de esto lo mandaron a la isla de Pasmo. Lo encerraron. Ahí Dios le revela el Apocalipsis. La revelación. Donde Dios tiene todo el control de todas las cosas. Y aún las cosas más catastróficas. Dios sabe todo lo que va a pasar. Él controla todo esto. Aún vemos el ministerio de la iniquidad en su mayor expresión de maldad. Pero a pesar de esas cosas, Dios lo está controlando.
La fe no debe menguar en nuestra vida. La esperanza, la fe y el amor, dice ella. Pero sobre todo el amor. Si tienes fe, de hecho tienes esperanza. Y eso llevado al amor de Cristo Jesús. Recuerda muy bien esto. Pase lo que pases, papá nunca te dejará solo. Nunca. Y no solamente te va a sacar de esta situación que estés pasando o cursando, sino que va a ser de bendición para otras familias. Vas a testificar de cómo Dios hizo las cosas a pesar de estas cosas. Del derrumbe de emociones, derrumbe de lo que haya pasado. Sigue para adelante, amigo, amiga, que no conoce de Cristo, venga a Cristo. No te voy a decir que la vida del cristiano no vas a tener dificultades, vas a tener dificultades, vas a tener tus pruebas, vas a tener tus batallas, vas a tener todo. Porque como seres humanos estamos aprendiendo a caminar en fe, vivir en fe, actuar en fe, pensar en fe. Y todo esto es resumir, depender de la vida de Jesucristo. Es sencillamente. Puesto nosotros en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y eso es, sencillamente, Jesucristo. Es depender, confiar completamente, la seguridad que Jesucristo estará ahí. Él lo prometió y Él lo va a estar. Siempre lo ha estado. El año pasado, en el 2025, puedo decir que Dios estuvo en todo momento. Todas las cosas que sucedieron en Él o fuera de Él, Dios estuvo ahí siempre conmigo y con mi familia. Él lo ha hecho. En este 2026 estará siempre con nosotros. Recuerda, papá nunca te va a dejar solo. El Salmo 23, el original, dice, Dios ahí estará siempre. Siempre estará ahí. Dios siempre estará ahí. Lee todo, el 23 te vas a dar cuenta. Y lee, y a la traducción hebrea te vas a dar cuenta de cómo hay una grande riqueza que a veces no nos damos cuenta de estas cosas tan, de verdad, tan importantes y a la vez tan necesarias de saber de estas cosas. Porque como hombres pensamos que estamos solos en un momento. En la soledad del cuarto pensamos, Dios, ¿qué pasó? Se te salió del control. En la pandemia, ¿qué pasó? Y luego vemos que Dios tenía el control de todas estas cosas. No es que Dios permitió estas cosas, no. La pandemia fue hecha, planificada por hombres. Porque al planificar virus, sencillamente provocar enfermedades, provocar el malestar, sencillamente Dios no tuvo que ver ahí, ¿no? Donde hay maldad, sencillamente Dios no está. Pero a veces ha afectado, sí, al pueblo de Dios. He podido ver y he podido despedir a muchos hijos de Dios durante esos años. Pero también he podido ver que muchas familias enteras han sido bendecidos. Y por eso te digo que Dios siempre va a estar en esos momentos. Aún en los momentos que tú piensas que no, Él nunca te va a dejar solo. Estés pasando lo que estés pasando, pase lo que pase, Dios siempre estará contigo. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Él es el que siempre va a estar contigo. Recuerda esta historia. Esta historia es enfocado de un padre natural a un hijo natural, humano, limitado. Cuanto más nuestro Padre Celestial hará lo necesario para que nosotros lleguemos a la eternidad con él. Jesucristo murió
para darnos la salvación y vivir una vida eternamente con Él. Y darnos una promesa que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre. En cada momento. Solamente es tener fe, confiar en Él. Aunque a veces pensemos que Él no está, Él siempre está. Moviendo cada pieza a favor nuestro. Aunque a pesar, nos vemos ya, queremos que ya pase el proceso, seguramente Dios tiene algo más grande. Este año para mí es un año donde Dios me va a sorprender nuevamente. Donde Dios me va a acompañar nuevamente todos los días del año. Porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El calendario cambió, el gregoriano que manejamos los países latinoamericanos, los países latinos, los países islámicos son otro calendario. El calendario chino es otro calendario, el calendario judío es otro calendario. O sea, pero Dios sigue siendo el mismo Dios de todos ellos. Ahora, la promesa está dada. Pase lo que pase, recuerda, Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te desanimes. Anímate. Mira al cielo y di gracias por estar ahí conmigo. Gracias por estos momentos, porque sé que estás conmigo. Gracias, Señor, porque todas estas cosas me ayudan a verte más claramente. David vio más claramente a Dios cuando pasó esos momentos. José, en el pozo aventado por sus hermanos, luego llevado a Potifar, luego a la cárcel, vio claramente a Dios. Moisés en su exilio mató a un hombre y luego se fue a Madián 40 años en su exilio. Dios se lo apareció. Y toda su vida que él llevó fue planeada por Dios. Claro, Él respeta las decisiones de cada uno de nosotros. Pero tarde que temprano, Él entra a nuestra vida como ese gran protagonista de la historia, de la creación de la humanidad. Porque Él nos hizo y no nosotros, somos ovejas de su prado. Y pase lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Pase lo que pase, siempre estará con nosotros. No depende de nosotros nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. Si tienes que dar el abrazo a un amigo, a una amiga, abrázalo. A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Dile lo mucho que lo amas. Recuerda a este papá que hacía, mira. Lo abrazaba y le decía esta promesa y seguramente le daba su beso. Cada día di cuánto amas a las personas. Y recuerda, Dios siempre te dice te amo, te estoy esperando, te amo. Yo estaré ahí hasta el fin. Estaré contigo, andaré contigo, viviré contigo. El Espíritu Santo está dentro de mi ser, está ahí. Ahora es el tiempo de dar gracias a Dios por lo maravilloso que está dando. Y recuerda, papá nunca te dejará solo. Papá Dios siempre estará ahí. En cada momento, cada suceso, estará ahí. Bajo la lupa de la verdad, viste este principio basado en la fe, la dependencia y la confianza total al 100% que tenemos nosotros hacia Jesucristo. Sencillamente, Él nos da la victoria. Así que recuerda, pase lo que pase, papá nunca te dejará solo. Aunque tu padre y tu madre te dejares con todo, Dios te recogerá. El mismo David lo escribía, pasando este tiempo tan difícil de 10 años perseguido por Saúl. Vio y conoció a Dios de una faceta totalmente distinta. Lo trató como ese pastor que él trataba. Basado en su experiencia, escribió el Salmo 23. Así que sigue para adelante y que Dios te bendiga en este año 2026.
Seguimos trabajando para el Señor Dios. Sirvámoslos con toda nuestra fuerza, con todas las ganas de hacer la excelencia para Él. En cualquier lugar que te toque, ya sea en una iglesia evangélica cristiana, o ya sea en una plaza, o ya sea en cualquier lugar que estés, predicando en una plataforma, quizás en un púlpito, o quizás en una plataforma, en un parque, a niños, o a residencias, a los yayitos, a los asilos, en cualquier lugar que estés. Recuerda, papá Dios siempre va a estar ahí contigo. Pase lo que pase, siempre estará. Ahora yo entiendo y comprendo por qué los discípulos de Jesús hasta el final dieron su vida hacia Él, y hasta el último predicaron, hasta el final de sus vidas. Es increíble ver este Salmo 23 que me dejó muy, pero muy, wow, me alimentó de tal forma y decir, Señor, pase lo que pase, tú estarás conmigo ahí. Suceda lo que suceda. Yo en Lima, bueno, en mi país yo decía, ¿no? Que caiga lo que tenga que caer. Que pase lo que tenga que pasar. Y cuando pasaba, wow, que me dolía, ¿no? Pero hoy en día puedo decir que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros, los que somos llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas. Así que Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Y recuerda, papá nunca te dejará solo. Jesucristo lo prometió, Él lo va a cumplir. Bajo la lupa de la verdad, lo viste, lo escuchaste. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Y pase lo que pase, papá nunca te dejará.